Muy buen día. Este es un día muy especial que Dios nos ha regalado. Nos invita la Escritura a vivir el presente, a no temer al futuro y a no quedarnos en el pasado, sino vivir en este eterno presente. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da para escuchar su bendita palabra. Que podamos en este día tener claridad sobre qué es lo realmente importante en nuestras vidas, porque a veces nos afanamos por tantas cosas y llevamos nuestra maleta de viaje tan cargada de tantas cosas que quizás no son las importantes. Que sea Dios mostrándonos cuál es su plan para nuestra vida y que sea Él mostrando qué es lo realmente importante en nuestras vidas. Si estudiamos las Escrituras, realmente lo importante es cultivar nuestra vida espiritual, crecer espiritualmente, saber que dependemos de Dios y que Él es quien nos cuida, Él es el dueño de nuestra vida, Él es quien nos gobierna y que si escudriñamos sus Escrituras, Él nos irá guiando día a día, mostrando el camino que debemos seguir. Y nos dice que descansemos en Él, porque su yugo es ligero. Y que echemos sobre Él nuestras cargas. Bueno, en el día de hoy vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 15. Y dice que esta carta a los romanos habla mucho de la vida en el Espíritu, dada por la fe a los creyentes en Cristo. El amor de Dios a través de Jesucristo. Y habla de la gran bondad de Dios que nos acepta, nos libera de nuestros pecados. Este es un libro que nos da muchas pautas para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces Pablo se encuentra, dice que llamado a ser siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Está hablando que en las Escrituras se había prometido la venida de nuestro Señor Jesucristo y ahora Pablo es siervo de Él. Las Escrituras habían prometido acerca de su Hijo Jesucristo, del linaje de David según la carne. Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo era el único que podía libertarnos, el único que podía rescatarnos, redimirnos por su Espíritu de Santidad. No había ningún sacrificio que pudiera redimirnos. Por eso nuestro Padre Dios decidió enviar a nuestro Señor Jesucristo para que por el Espíritu de Santidad pudiera redimirnos. Y ese mismo Espíritu fue el que permitió a nuestro Señor Jesucristo resucitar de los muertos. Y es ahí donde Dios nos da el poder de ser hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos su muerte en la cruz del Calvario por mis pecados, por nuestros pecados, cuando reconocemos que Él, a través de su sangre preciosa, nos limpia y que en Él tenemos vida eterna y que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos hacemos hijos de Dios. Jesucristo, por quien recibimos la gracia y apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Nosotros hoy, los que creemos en Cristo, podemos creer y tenemos fe y convicción por el poder de su Santo Espíritu que nos dejó
cuando regresó el Señor Jesús al cielo, cuando regresó a sentarse a la diestra de Dios Padre, a hacer morada para cada uno de nosotros. Él que nos juzga, Él que es nuestro abogado, nuestro defensor. Dice que entre todas las naciones entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Por eso es importante estos tiempos de pan de vida, porque la palabra de Dios es predicada y muchos al escucharla podrán ser salvos, podrán ser libres y podrán ser redimidos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo deseaba ir a Roma y dice que la fe de los romanos se divulgaba en todo el mundo. Y de hecho Roma es la que más extendió la palabra de Dios aún hasta nuestros tiempos, aunque por el camino se fue contaminando. Por eso la Iglesia Católica tiene hoy muchas prácticas que no son bíblicas, pero se les reconoce que es una iglesia que ha divulgado la palabra de Dios, ha divulgado la palabra de Dios, sí, ha divulgado. Y que sea Dios con su Santo Espíritu trayendo renovación a ellos para que sean también seguidores de Cristo y para que el objetivo por el cual Dios crea las iglesias se cumpla. Dice que Pablo menciona a los creyentes romanos en sus oraciones, pone a Dios por testigo. Pablo sirve en su espíritu en el Evangelio de Jesucristo. Ruego poder viajar por la voluntad de Dios a Roma. Deseaba verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Cuando nosotros unos con otros comunicamos la palabra de Dios, somos confirmados en nuestra fe y somos renovados. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos estamos en el proceso de crecimiento y renovación. Por eso debemos comunicarnos unos con otros, reunirnos y hablar y escuchar la bendita palabra de Dios. Ser mutuamente confortados por la fe, común a vosotros y a mí, según Pablo. Somos mutuamente confortados. Importante saber que todos necesitamos de nuestros hermanos. Todos necesitamos esas palabras de aliento, esas palabras de confirmación, ese poder, ese espíritu de Dios, de vida a través de la palabra de Dios. Y como somos mensajeros suyos, a través de la confesión de la palabra y de lo que Dios nos ha dado a cada uno, compartir con nuestros hermanos y que ellos compartan con nosotros para que seamos confortados mutuamente. Muchas veces Pablo se propuso a ir a Roma, pero había sido estorbado. Él deseaba ir a Roma para tener algún fruto, como entre los demás gentiles. Fruto, podemos dar frutos a través de nuestra comunión con nuestros hermanos, frutos de arrepentimiento, frutos de alegría, frutos de gozo, frutos de paz, de bondad, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Dios utiliza a nuestros hermanos para que nosotros podamos dar ese fruto. Y dice que Pablo se sentía deudor a los gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Y dice que Pablo está pronto a anunciar el Evangelio también en Roma, porque ese era su gran deseo en ese entonces. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Coloca en nosotros ese amor, como en Pablo, de anunciar el Evangelio, Señor,
de que seamos ejemplo de tu palabra, que seamos ese ejemplo vivo, que vivamos tu bendita palabra y que la pongamos por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.